Seguimos con temas relacionados con la pandemia. Más de 2.000 hogares en Chile hay niños que perdieron a su padre, a su madre o a ambos por consecuencia del COVID-19. Esto de acuerdo al primer catastro de estos casos y que fue realizado por el gobierno. Para hablar del tema nos acompaña la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato. Subsecretaria, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muchas gracias, Nicolás. Todo bien, muchas gracias. Buenas tardes. Subsecretaria, a ver, revisando los números, también los números impactan, son 2.029 hogares que han perdido a madre, padre o ambos. Y aquí también tiene un sesgo, sobre todo un sesgo de ingreso por hogar, que generalmente los hogares más vulnerables en Chile y en el mundo se han visto mucho más golpeados. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? Efectivamente, más del 70% de los hogares que han perdido a la madre o al padre pertenecen al 40% más vulnerable de la población en Chile. Eso obviamente tiene ciertas consecuencias que nosotros tenemos que abordar y que nos tenemos que hacer responsables, que tiene que ver con cómo abordamos a los niños, niñas y adolescentes también en este tema, no solamente desde lo socioemocional, ¿verdad? Es decir, desde la ayuda psicológica que podamos entregar, sino que también desde las ayudas sociales que podamos ir abordando con estas familias y con las familias que quedan, ¿verdad?, a cargo de estos niños, en torno también a poder generar y suplir este sustento que se pierda. Sabemos que obviamente la pérdida de una madre, de un padre, jamás el Estado la va a poder suplir, pero sí tenemos que hacernos cargo, ¿verdad?, de las consecuencias adicionales que eso tiene en la vida de niños, niñas y adolescentes. Subsecretaria, ¿cómo se parte el trabajo con estos niños? Me imagino porque muchas veces pueden ser 1, 2, 3 hermanos, son situaciones que obviamente hay que luchar porque y siempre en la medida que si son más de uno, que permanezcan juntos. ¿Por dónde se parte? Una situación súper compleja. Mire, nosotros nos preguntamos lo mismo y para eso solicitamos la ayuda de UNICEF y de la Defensoría de la Niñez y en base a eso construimos una serie de pasos, ¿verdad?, que tienen que ver también con estándares internacionales que propone la Convención de Derechos del Niño para abordar cualquier tipo de situación, ¿verdad?, de emergencia. En ese sentido, entonces, lo primero que hacemos es recolectar los datos, caracterizar a la familia, y eso es lo que hemos hecho, y los datos hoy día ya son públicos. Luego de eso, establecemos también parámetros y estándares programáticos que orienten las acciones de política pública, es decir, estándares generales, tal como mencionabas, Nicolás, decir, por ejemplo, que los hermanos tienen que permanecer juntos, que la idea es que los niños permanezcan también dentro de las estructuras familiares que ellos mismos ya tienen, y para eso entonces hacemos un trabajo intersectorial también con el Poder Judicial, entendiendo también que la custodia de niños, niñas y adolescentes y su cuidado legal también depende de una medida judicial. Por tanto, es importante que estemos desde lo legislativo, en términos de abordar las leyes que tienen que ver con esto, también desde lo judicial y, por supuesto, desde el Ejecutivo, coordinados para abordar. En último lugar, entonces, tenemos adoptar programas de apoyo a las niñas, niñas y adolescentes de acuerdo al interés superior de ellos. Y eso implica varias cosas. Implica, en primer lugar, como le comentaba, priorizar y generar acceso preferente a estas familias, a las prestaciones sociales y a los apoyos de crianza también y de habilidades parentales que estén disponibles. Y por otra parte también lo que estamos evaluando en base a un proyecto de resolución que presentaron los diputados y diputadas ayer, como también poder abordar aquellos aspectos socioeconómicos que tienen que ver con la pérdida del sustento principal del hogar. Subsecretaria, ¿cuántos de estos niños han quedado o están institucionalizados, que al final queden bajo el cuidado de alguna institución dependiente del Estado? Esa información aún no la tenemos. La verdad es que hemos estado cotejando los datos con Ministerio de Justicia, con Ministerio de Salud, y hasta ahora no tenemos la información porque en teoría, tampoco tenemos estos niños siempre tienen una familia, y en este caso no son familias, como pasa con los niños que están en el Servicio Nacional de Menores, ¿verdad?, que sean familias con algún tipo de problema en términos de sus capacidades de crianza, sino que son familias que en general están dispuestas a asumir este cargo. Ahora, por hoy día, oficialmente no tenemos ningún reporte de niños, niñas y adolescentes que estén institucionalizados producto de esto, pero eso, sin perjuicio de ellos, es algo que estamos todavía, información que estamos recabando y que sin duda tenemos que confirmar. Sí, sobre todo en el caso de los niños que pierden lamentablemente a padre y madre, de acuerdo al catastro que tienen ustedes, los que se hacen cargo al final son tíos, abuelos, realmente es parte del entorno, ¿no?
La familia extensa, exactamente. Subsecretaria, también usted lo mencionó al pasar que se aprobó un proyecto en el Congreso para que el gobierno implemente una serie de medidas. Por ejemplo, la que más llama la atención, una pensión de orfandad para los menores. ¿Cómo ven ustedes esa medida? Claro, hoy día la pensión de orfandad que existe son para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras que han perdido la vida producto de un accidente laboral. Lo que hoy día nosotros estamos viendo tiene que ver con, efectivamente estamos estudiando la posibilidad que se nos solicita desde los parlamentarios y parlamentarias, pero también estamos abordando otras medidas, porque esto no tiene que ver solamente con lo socioeconómico, sino que también tiene que ver con cómo nosotros abordamos desde lo emocional, desde la salud mental, ¿verdad? Aquellos un acompañamiento, que producen la muerte de un cuidador. Un acompañamiento, dice usted, sobre todo en el plano, lo que dice usted, en el plano emocional, más allá de lo económico, más allá, el acompañamiento, ¿eso es muy importante? Es un abordaje integral, exactamente, que tiene que ver con cómo nosotros acompañamos a niños, niñas y adolescentes y también cómo acompañamos a las familias que hacen cargo también de estos niños, niñas y adolescentes, que muchas veces no necesariamente tienen otros niños, ¿verdad? O tienen experiencia de crianza. Por tanto, desde ahí entonces estamos viendo cómo los priorizamos a ellos también en la oferta que nosotros tenemos disponible en las distintas comunas, entendiendo también que obviamente tiene que ser una oferta local y no centralizada en un solo lugar. 2029 hogares, lo decíamos al comienzo, subsecretaria, que han perdido padre o madre o ambos, lamentablemente. La gran mayoría tienen solamente un niño, cerca del 70%, ¿no? Sí. ¿Ahí es más fácil trabajar más que cuando tienen 2, 3 niños, cuando hay solamente un niño? La verdad es que el caso a caso no tiene mucho que ver con la cantidad de niños, sino más bien con las condiciones en las que quedan esos niños, ¿verdad? Y las capacidades de contener, de acoger y de apoyar adecuadamente que tiene la familia que queda a cargo del niño o niña adolescente. Ahora, el dato administrativo tampoco ve las relaciones familiares, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, porque aquí, por ejemplo, la mayoría de las muertes son de padres. Entonces uno dice, bueno, quizás no es tan terrible perder un padre que perder una madre, alguien podría decir eso, digamos, pero sin embargo, a nosotros la verdad es que más que el dato administrativo es caso a caso, porque las relaciones familiares, la riqueza de ese apego y del cariño que está detrás de la familia no se puede medir en base a datos administrativos. Subsecretaria, esto obviamente no solamente ocurre en Chile, ha ocurrido en todo el mundo. Más de 1 millón de niños están atravesando situaciones similares, lamentablemente, en este año y medio de pandemia. ¿Qué situaciones, qué experiencias han podido ustedes recoger desde el extranjero que se puedan aplicar en nuestro país? Buenas experiencias para recoger, para poder apoyar a estos niños. Efectivamente, hemos estado viendo experiencias de otros países orando. Hoy día otros países no tienen nada concreto. Hay iniciativas, hay ideas que tienen que ver con lo mismo que estamos conversando acá, ¿verdad? Con pensiones, con ayuda socioeconómica, con subsidios. Pero la verdad es que no hay nada concreto, nada se ha concretado en ningún país aún. Por tanto, efectivamente, con el apoyo de UNICEF estamos viendo buenas prácticas, pero lo que nosotros estamos haciendo es tan pionero como lo que están haciendo otros países y esperamos también llegar a buen puerto de manera urgente. ¿Y se han puesto un plazo, subsecretaria, por último, para tener más o menos un bosquejo, una idea clara del trabajo ya integral a largo plazo? ¿Por cuánto tiempo van a abarcar con estas niñas, niños y adolescentes? Ya empezamos. Llevamos 2 semanas trabajando en esto, estamos haciendo los convenios intersectoriales necesarios y también estamos haciendo los cambios institucionales internos también que requerimos para poder priorizarlo. Por tanto, estamos contrarreloj, lo sabemos, y ya empezamos, llevamos 2 semanas, como le comentaba, desde el momento en el que la Defensora de la Niñez nos levantó el tema y nos lo ofició. Y desde ahí entonces nuestro plazo es siempre a corto plazo tener las soluciones lo antes posible y mantener este apoyo por el mayor tiempo posible, entendiendo que las consecuencias de esta pérdida obviamente durarán mucho más allá de la pandemia. Blanquita Norato, subsecretaria de la Niñez, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Gracias a usted, Nicolás, que esté muy bien. Chao, chao.